Amados, ustedes saben, hemos estado teniendo una serie del sábado, hablando del sábado, de todo lo que tiene que ver con el sábado, todos los pormenores del sábado. Y ya llegamos a casi el último tema, es el penúltimo, el último va a ser el otro sábado. Y ya nos moveremos a una nueva serie en la cual estaremos hablando de los personajes bíblicos. Pero vamos a profundizar un poquito más en los personajes de la Biblia. Hemos hablado del sábado, todo lo que tiene que ver el sábado, desde Génesis hasta el libro de Hechos, ya hemos hablado del sábado. Hemos hablado de la esencia del sábado, por qué Dios dejó el sábado y por qué los evangelistas como Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentaron a Jesús sanando en sábado. ¿Cuál era el objetivo de los evangelistas al mostrar a Jesús sanando en sábado? Y veíamos en sermones anteriores que era porque había dos formas de guardar el sábado. Estaba la versión o la forma como lo hacían los fariseos, una forma negativa, una forma legalista, y estaba la forma como lo hacía Jesús, de una forma positiva, amando al prójimo, mostrando misericordia. Así que hay dos formas de guardar el sábado: negativamente y positivamente. Además de eso, Jesús nos mostraba que Él mantenía la unidad con Dios, con su Padre, en sábado. Así que podemos ver, y usted ya luego en su casa, frente a un espejo, usted se evaluará a sí mismo cómo guarda el sábado. De una manera legalista o de una manera amorosa como lo hacía Jesús. Pero eso ya cada quien de nosotros lo evaluará privadamente. El día de hoy vamos a hablar un poquito de cómo el sábado fue cambiado a través de la historia. ¿Cuál fue el motivo por qué de repente el pueblo en Hechos de los Apóstoles guardaba el sábado y para finales del primero o segundo siglo ya dejaron de guardar el sábado y se cambiaron al domingo? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue la fractura para que esto sucediera? Así que el tema de hoy va a ser un poco más histórico. Y luego, si el tiempo me da, por lo que veo, hablaremos de lo que significa la expresión el primer día de la semana, que lo encontramos en los Evangelios, en Hechos capítulo 20, versículo 7, y allí en Primera de Corintios capítulo 16. ¿Han leído ustedes esa expresión? Y el primer día de la semana fueron las mujeres al sepulcro e hicieron eso. ¿De dónde se refiere esa frase al domingo o a qué se refiere? Porque tradicionalmente nos han enseñado que se refiere al domingo. ¿Es en realidad, se refiere al domingo o hay algo más? Y eso es lo que vengo a hablarles, repito, si el tiempo me da, porque como veo ese reloj va corriendo. Quiero invitarlos una vez más a la lectura bíblica allí en Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9. En Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9, Pablo le aconseja a la iglesia allí en Galacia dice lo siguiente: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien nos predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Así que Pablo está advirtiendo, y en las diferentes cartas de Pablo podemos ver que una de las preocupaciones de Pablo eran las falsas enseñanzas que se estaban introduciendo en la iglesia. Tenemos que tener en cuenta que en tiempos de Pablo había algo que se llamaba los gnósticos. Y los gnósticos hacían una separación entre la carne y el espíritu. Y eso se estaba metiendo en la iglesia. De hecho, hoy en día muchos creen en esa teoría cuando hablan de que el cuerpo muere y el alma o el espíritu se va a Dios, o se va al purgatorio, o se va al infierno. Creen en una dualidad, pero la Biblia no enseña tal dualidad. Pero en los tiempos de Pablo existía eso. De hecho, había gente que pensaba que Jesús no había resucitado porque no habían visto su cuerpo carnal.
Había otros que pensaban, o hay otros que piensan, por ejemplo, los testigos de Jehová, piensan que Jesús resucitó en 1914, o que vino por segunda vez en 1914, pero que no lo vemos porque vino de manera espiritual. Pero la Biblia enseña que Jesús va a venir completo. Así que esa dualidad se adentró en la iglesia, y esa dualidad era lo que afectaba a la iglesia en los tiempos de Pablo. Por eso Pablo escribía: cuidado con los lobos, cuidado con los que vienen a engañar, que no os engañen con vanas teorías. Esa preocupación estaba en Pablo. Y a través de la historia, esa preocupación de Pablo fue cada vez más real. Así que llegamos entonces al tema del sábado. ¿Será que el sábado fue afectado por lo que estaba pasando en los tiempos de Pablo? Y resulta, mis amados, que la historia nos muestra que sí fue afectado. Nosotros entendemos, de acuerdo a lo que hemos visto, a lo que hemos leído, nosotros podemos entender que tanto Jesús como sus discípulos, como Pablo, ellos aceptaban la observancia del sábado. Para ellos ir al sábado era parte de su identidad, parte de su cultura. Iban en sábado a la sinagoga. Hasta el último discípulo que murió, que fue Juan, aceptaba y hablaba del sábado en sus cartas y en su evangelio. O sea que hasta Juan se aceptaba el sábado. Pero después de Juan sucedió algo. A finales del siglo I, comienzos del segundo siglo, durante todo ese segundo siglo y durante todo el tercer siglo, se levantaron teólogos que no eran judíos. Se comenzaron a levantar teólogos romanos. Y comenzó a surgir una nueva interpretación de la Biblia. Y esa interpretación de la Biblia llevó a algo que se conoce como la teología antisemita. ¿Alguien sabe qué significa antisemitismo? ¿Alguien sabe qué es ser un antisemita? Es aquella persona que odia a un judío o que odia a un musulmán. Eso significa antisemitismo. ¿Por qué? Porque odia a las personas de aquel sector. Y todo lo que la cultura de esta persona o de estas personas incluye. Resulta que se levantan los teólogos romanos y comienza un odio contra los judíos. Pero ¿de dónde viene ese odio? En los tiempos del Imperio Romano hubo guerras. Y recordarán ustedes que los romanos sitiaron a Jerusalén. Y cuando sitiaron a Jerusalén, los cristianos, en vez de ayudar a los judíos, huyeron de Jerusalén y no ayudaron a los judíos. Eso dice la historia. Y resulta que hubo otra parte de los judíos que tampoco se quedó allí y huyó también de allí. Y solo se quedaron unos pequeños grupos en Jerusalén, y vino la destrucción en el año 70, vino la invasión de Roma, y entonces comenzó a haber una zanja entre los judíos y los cristianos. El autor adventista Jacques Ducan, en su libro Israel y la Iglesia, dice que los cristianos y los judíos se separaron básicamente por dos cosas. Primero, por las revueltas, por las guerras entre judíos contra los romanos, y luego, debido a que los cristianos no los apoyaron, los judíos comenzaron a maldecir en la iglesia, en la sinagoga, a maldecir a los cristianos. Entonces, eso hizo que tanto cristianos como judíos se separaran. Al separarse, los judíos comenzaron a perseguir a los cristianos. Y solo una rama de todos los judíos, de todos los fariseos, que no quiso entrar en guerra y se fue de allí. Fue la rama de un fariseo conocido como Gilel. Gilel y toda la rama huye, todos esos rabinos huyen, y alrededor del año 80 llegan a un pueblo que se llamaba Jamnia. Allí reconstruyeron la sinagoga y reconstruyeron toda la vida alrededor de la Torá.
Y se escribió algo que los judíos llaman la Mishnah por allí por el año 200. Y la Mishnah es lo que luego fue la base para el Talmud. Es decir, para ponerlo en palabras simples, los cristianos no apoyaron a los judíos, huyeron. Hubo una rama de los fariseos, porque habían varias ramas, que huyeron. Recordarán que estaba Gamaliel y el maestro de Gamaliel había sido Gilel. Ellos huyeron. El resto de gente que quedó en Jerusalén, la mayoría fue muerta en la guerra. Los saduceos fueron acabados en la guerra contra los romanos. Así que ellos huyen y esa rama no se mete con Roma, la rama de Gilel, no quiere problemas con Roma, los dejan tranquilos y les permiten que vuelvan a crecer como fariseos para que vuelvan a restablecer el judaísmo. Así que por un lado está la rama de Gilel, por otro lado están los cristianos. Los saduceos son destruidos. Luego los esenios en Qumran son destruidos. Luego la otra rama que había, la otra secta, los celotes, mueren en Masada a manos de los romanos. Y así fue como el judaísmo se fue acabando. Y el judaísmo se salvó gracias a esos rabinos de Gilel que se fueron a Jamnia y que no lucharon contra Roma. Por eso tanto el cristianismo como el judaísmo históricamente sobrevivieron a toda esa masacre que hizo Roma en Jerusalén, porque como no quisieron pelear con Roma y huyeron, prácticamente fueron protegidos por el imperio romano. Y esto lo corrobora Hechos, no vamos a ir ahí por el tiempo, pero en Hechos capítulo 24, versículo 5, dice que la rama de los cristianos que sobrevivió les llamaron nazarenos. Debido a esta separación, y escuche lo que voy a decir, la iglesia cristiana comenzaría a hacer cambios en la iglesia para no parecerse a los judíos. El primer cambio teológico que se hizo es que comenzó a reemplazarse todo lo que tenía que ver con el judaísmo. Y si usted quiere reemplazar todo lo que tiene que ver con el judaísmo, ¿qué sería lo primero que reemplazaría? La ley. Si usted reemplaza la Torá, si usted reemplaza la ley, entonces ya está reemplazando al judaísmo. Y si quiere ir más allá, entonces tiene que reemplazar algo que identifica al pueblo judío de cualquier otro pueblo. Y eso es el sábado. Entonces, los cristianos comienzan a reemplazar la ley, comienzan a reemplazar el sábado, que de hecho, si nosotros leemos la historia, los cristianos rechazan la ley, los cristianos de ese tiempo, y los judíos rechazan a Cristo. Entonces los judíos dicen, ustedes no quieren la ley, nosotros no queremos su Mesías. Los cristianos dicen, ustedes no quieren nuestro Mesías, no queremos nada que ver con ustedes, entonces rechazamos la ley. De hecho, los judíos, dicen algunos historiadores, muchos de ellos creían que Jesús era el Mesías hasta que vino la separación y ahí comenzaron a decir, esta gente no tiene nada que ver con nosotros, estos cristianos son más griegos que otra cosa, son más romanos, no son judíos, por lo tanto su Mesías es falso. Y se rechaza a Jesús, mientras que los cristianos, repito, rechazan la ley. Así que la pregunta es, si se rechazó la ley, ¿qué podríamos esperar nosotros con el sábado? También iba a ser rechazado por la iglesia cristiana. Y es más interesante todavía porque miren, uno de los argumentos que tienen los que no están de acuerdo con el sábado es que dicen que el sábado era algo ceremonial, que no era algo que había que guardarse o que la iglesia cristiana no tiene que guardarla porque hace parte de las ceremonias. Pero aquí viene una forma de contrarrestar ese argumento. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Cuando el templo cae, se termina todo el sistema de sacrificios. Todo el sistema ceremonial se da por terminado porque cayó el templo. Entonces,
si el sábado fuera parte del sistema de sacrificios y el sistema de sacrificios termina con la destrucción del templo, ¿por qué tienen que buscar reemplazar el sábado por otro día? No debería de haber ningún otro día que sea santo, entre comillas, porque el sistema de sacrificios terminó y no es necesario un día de reposo. Pero a diferencia de eso, en vez de quitar el día de reposo, lo que buscan es reemplazarlo. Así que los padres de la iglesia sabían perfectamente que el sábado era de Dios y por eso no lo cancelan, sino que lo reemplazan. Según Ignacio de Antioquía, voy a leer lo que escribió él, en su carta a los Magnesios, en la parte 9, párrafo 1, dice: si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a una nueva esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el día del Señor, es decir, el domingo, día en que surgió nuestra vida por medio de él y de su muerte. Ya San Ignacio, como le llaman los católicos, a Ignacio de Antioquía, en el primer siglo ya estaba aceptando que el sábado estaba siendo reemplazado por el domingo. ¿Por qué razón? Porque no querían nada que ver con los judíos. Todo lo que identificaba a un judío fue rechazado y todo eso tenía que ser reemplazado por algo que identificara a la nueva iglesia. Y aceptaron todo lo que venía de Roma, rechazando todo lo que venía de los judíos. Luego Epifanio, en su obra que se llama Contra las herejías, describió a Marción. Marción era un gnóstico. Y Marción, según Epifanio, le dijo a sus seguidores lo siguiente: debido a que es el reposo del Dios de los judíos, quien creó el mundo y descansó en el séptimo día, ayunamos en ese día para no cumplir con lo que ese día fue ordenado por el Dios de los judíos. Escuchen lo que dice Marción. Marción dice: el sábado es del Dios de los judíos. Nosotros, nuestro Dios, el de los romanos, tenemos otro día. Ayunamos en el día del Dios de los judíos, el sábado. ¿Saben con qué razón? Con que los niños y los jóvenes, con el objetivo de que vieran al sábado como un día de carga, un día amargo, un día de tristeza, porque todo el mundo estaba ayunando. Y el domingo era la fiesta. Ponían el ice cream, ponían todos los postres, ponían la mejor comida en domingo, y entonces los niños y los jóvenes crecieron adoctrinados que el domingo era el día de la fiesta, el sábado era un día de amargura. Y los judíos tenían prohibido ayunar en sábado, porque para los judíos el sábado era el día de fiesta, el día de regocijo. De esa manera comenzaron a poner en la mente de las siguientes generaciones un odio, un rechazo contra el sábado. Y luego en los concilios que hubo en ese tiempo, que la iglesia hizo muchos concilios, comienza a rechazarse ahora de forma legal todo lo que tenía que ver con los judíos. Por ejemplo, en el concilio de Nicea, Eusebio de Cesarea, escribiendo para ese concilio en la biografía de Constantino el Grande, del primer Constantino, dice lo siguiente que el mismo emperador dijo. Según Eusebio, Constantino dijo lo siguiente: parecía algo indigno que en la celebración de esta santísima fiesta siguiéramos la práctica de los judíos. Está hablando de la Pascua. Que impíamente se han contaminado las manos con un pecado enorme y por lo tanto están merecidamente afligidos por la ceguera del alma. Entonces, no tengamos nada en común con la detestable muchedumbre judía.
O sea que Constantino le está diciendo a los romanos y a la iglesia cristiana que tienen que alejarse lo que más puedan teológicamente, religiosamente, de los judíos, porque eran una raza detestable. Y por eso es que el cristianismo llega a ser la religión oficial del Imperio Romano, y cuando algunos cristianos vieron que ahora tenían el poder político, comenzaron a rechazar, pero ahora sí, legalmente, con el poder del Estado, todas las leyes mosaicas e impusieron el domingo como día de adoración. Ustedes conocen la famosa frase, yo creo que la mayoría la conocen, la famosa frase de Constantino referente al sábado, la que escribió el 7 de marzo del año 321, cuando él escribió lo siguiente: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de las artes en el venerable día del sol. Pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos, más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Es decir, se dice que la primera ley dominical fue en ese año, en ese día. 7 de marzo del año 321, Constantino pone la primera ley dominical, ahora usando el poder del Estado. Es como si un adventista subiera mañana a la gobernación de Texas y por ley impusiera que todo el mundo cierra el sábado. Y el que no obedezca lo van a perseguir con el brazo de la justicia. Eso estaba pasando en ese momento. Eso llevó a lo que los teólogos hoy en día llaman el supersesionismo. Yo no sé cómo se pronuncia eso, pero lo que sí sé es que eso significa teología del reemplazo. La teología del reemplazo es una teología que existe, en la cual todo lo que venía del pueblo judío comenzó a ser reemplazado. Ahora, cuando yo entiendo esto, no sé si usted lo entiende como yo lo entiendo, cuando yo entiendo la teología del reemplazo, que todo iba a ser reemplazado, no quitado, reemplazado, ya comprendo por qué la Semana Santa es tan diferente en el pueblo católico que en el pueblo judío. Ya entiendo por qué la Semana Santa cambia tanto. Entiendo por qué el cambio del sábado al domingo, porque entiendo las liturgias, entiendo los cambios de la ley, todo reemplazando con un solo objetivo: que los romanos, la gente de afuera, se sintiera cómodo en la nueva iglesia. Ahora, según los teólogos, el pueblo de Israel sería reemplazado por el nuevo Israel espiritual de Dios. ¿Han escuchado esa frase? ¿Cuál es el nuevo Israel espiritual de Dios? ¿Qué dice la gente? La iglesia. Pero Pablo dice que Dios no ha desechado a su pueblo, que Dios quiere hacer de los dos uno. Nuevamente, como era en el principio de la iglesia cristiana, todos bajo Cristo. Entonces, los romanos comienzan a decir, romanos, teólogos como Isaac de Antioquía, como Cipriano, el que escribió la carta de Bernabé, que no se sabe quién fue, es un autor anónimo, todos comienzan a decir que la iglesia, que el pueblo judío era la carne, por eso era detestable, y la iglesia era la espiritual y era la iglesia verdadera, adoptando el dualismo de Marción que separaba la carne del espíritu. Luego, la iglesia física, está el templo, reemplaza la sinagoga.
Y hubo cristianos que usaban el poder para destruir las sinagogas y poder reconstruir iglesias sobre las sinagogas. Eso pasaba. Eusebio, un autor cristiano romano, decía, él aseguraba que la Roma imperial era el reino del Mesías davídico. O sea que para Eusebio el reino de Roma era el reino del Mesías. Todos ellos eran cristianos, eran teólogos, pero también estaban infectados por la política. Y luego llegaron las famosas cruzadas. En las cruzadas supuestamente era para derrotar a los musulmanes, pero muchos judíos murieron. Y mucho de donde los judíos habitaban fueron tomados y robados en las cruzadas. Gente como Crisóstomo, que creo que algunos han escuchado ese nombre, Agustín, teólogos y padres de la iglesia, decían que la gracia era espiritual y la ley era carnal, y entonces la gracia tenía que reemplazar a la ley. Seguían con el dualismo. Que el Nuevo Testamento era el espiritual y el Antiguo Testamento era el carnal. Por eso no se aceptaba el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento. Y yo creo que algunos de nosotros hemos conocido cristianos que todavía dicen eso. Que ya el Antiguo Testamento no vale, que lo que vale es el Nuevo Testamento. Todos esos son ideas que surgieron en el siglo II, siglo III y siglo IV en el rechazo de los cristianos contra los judíos. Y entonces viene el reemplazo del domingo, del sábado por el domingo. Agustín escribió lo siguiente: el día del Señor no fue declarado a los judíos, sino a los cristianos, por la resurrección del Señor, y ese evento tuvo su origen, su festividad. En otro lado, el mismo Agustín escribió: el día del Señor ha sido preferido al sábado por la fe de la resurrección. Así que encontraron en la resurrección de Cristo una excusa para hacer el reemplazo del sábado al domingo, teniendo siempre en cuenta que el domingo era un día de fiesta, de celebración de los romanos, en donde celebraban el culto al dios Sol. Y cuando yo entiendo eso, comprendo el por qué hubo tantos cambios de la iglesia del Nuevo Testamento a la iglesia que usted y yo conocemos hoy en día. Todo nació allí, en una guerra entre cristianos y judíos. Y los cristianos no querían nada que ver con los judíos, y como no querían nada que ver con ellos, comenzaron a reemplazar absolutamente todo. Y eso nos trae a la fecha, en donde la mayoría de cristianos siguen diciendo que el domingo es el día de Dios y que el sábado ya no tiene validez. Siguen predicando lo mismo sin darse cuenta de que son víctimas de la teología del reemplazo. Y esa teología del reemplazo nos ha llevado, y quiero invitarlos a Mateo capítulo 28, versículo 1. Mateo 28, 1. Nos ha llevado a que muchas personas malentiendan lo que vamos a leer. Mateo 28, 1, después de la muerte del Señor, dice lo siguiente. En español dice: pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Cuando usted lee eso, en los 4 evangelios, después de la muerte del Señor, en los 4 evangelios dice lo mismo. El detalle es que en el griego del Nuevo Testamento no lo dice así. En griego dice: y pasado el sábado, al amanecer del primero de los sábados, literal, fueron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro.
en griego dice mian ton sabatón, que significa el primero de los sábados. Los traductores entendieron que como sábados en griego es plural, se refería a la semana. Por eso dice, después del primer sábado, pasado el sábado, que es singular, sábado singular, al amanecer del primero de los sábados, ellos dijeron, esto se refiere al primer día de la semana. De hecho, en griego la palabra día no existe. Dice primero de los sábados, así como les digo. Ellos lo entendieron que decía, ok, se refiere al primer día de la semana. Y cuando tradujeron la Biblia al español, pues ¿qué día guardaban ellos como el día primero de la semana? Era el domingo. Porque el que tradujo la Biblia en español fueron Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, quienes eran sacerdotes católicos. Y de hecho, en la Biblia del Oso, que fue la primera Biblia que hizo Casiodoro de Reina, dice el primero de los sábados. O sea, en la primera Biblia que él escribió, dice el primero de los sábados. La gente, los eruditos, la mayoría, han interpretado esto como el primer día de la semana, el domingo, debido a la teología del reemplazo. Yo quiero mostrarles una interpretación diferente, que quizás pueda ayudarles a entender de dónde viene todo esto. Teniendo en cuenta primero, y ahora Aarón me preguntaba, el niño de Magda me preguntaba, pastor, ¿y de dónde viene el griego? Pues de Grecia, era el lenguaje de los griegos y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y Aarón, gracias porque me ayudas a explicar esto. Me preguntó, ¿y qué significa Septuaginta? Porque él estaba leyendo la introducción de la Biblia. La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero pasaba lo que pasa en Estados Unidos, que por allá por el año 200 antes de Cristo, cuando era el griego, el reino de los griegos, todo el mundo quería hablar griego, como pasa aquí en Estados Unidos. Los niños crecían hablando hebreo, pero en la escuela hablaban griego. En las transacciones comerciales era el griego. Entonces, ¿qué hicieron los judíos? Dijeron, no, pues necesitamos hacer algo para poder mantener nuestras tradiciones. Tomaron el Antiguo Testamento y lo tradujeron en griego, y a eso se le conoció como la Septuaginta, la versión antigua del Antiguo Testamento. Muchos de los pasajes de Pablo son tomados de la Septuaginta. La Septuaginta era la Biblia que había en los tiempos de Jesús, porque era el idioma oficial, el griego. Así que, cuando uno lee en esa Biblia, del griego, Antiguo Testamento, la palabra que siempre se usa por semana es hebdoma. Hebdoma es la palabra que se usa por semana, que significa un periodo de 7 días. Eso significa. Nunca se usa sabatón, que es del sábado. Cuando uno lee los escritos de otro hombre llamado Flavio Josefo, que fue un historiador judío, que vivió en los tiempos de Pablo, él también usa hebdoma. Nunca usa sabatón para hablar de la semana. Cuando uno lee esto, uno ya entiende, ok, aquí está pasando algo. ¿Por qué los traductores dicen que mi Antón Sabatón, el primero de los sábados, significa el primer día de la semana? Cuando en tanto la Septuaginta como en los escritos de Flavio Josefo nunca se usa sabatón, sino que se usa otra palabra para semana. Debería decir mi Antón Ebbanón, porque eso es semana, el primero de la semana. Ya como que, ok, algo está pasando aquí. Y ahí viene la interpretación que yo les quiero mostrar rapidito, porque yo creo que el tiempo avanza. Cuando Jesús murió, se estaban celebrando 2 fiestas, o podríamos decir 3, que era la Pascua, que incluía los panes sin levadura o panes ácimos, y la fiesta de las primicias.
Cuando Jesús muere, de acuerdo al calendario de las fiestas, Jesús muere el 14 de Nisan entre las 2 tardes, cuando era sacrificado el Cordero de Pascua. Resulta que ese era el 14 de Nisan. Al otro día era el 15 de Nisan, que se celebraba los panes ácimos, sin levadura, por 7 días. Al otro día, dice la Escritura, el 16 era la fiesta de las primicias, en donde todos los habitantes de Jerusalén llevaban los primeros frutos al templo y se lo ofrecían a Dios. Se celebraban esas 3. Esos 2 ácimos o sin levadura y primicias eran sábados ceremoniales, feriados, que se parecían al sábado semanal. Es decir, llegaba el 15 y no podían trabajar ni podían hacer nada porque era un sábado, no importaba si caía lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. Tenían que celebrarlo como si fuera sábado. Y al siguiente día, lo mismo. Pero se permitían hacer ciertas cosas que no se permitían en el sábado ceremonial. Se permitían hacer, en el sábado semanal, perdón. Se permitían hacer ciertas cosas. Luego, hay otra fiesta. Es que hay muchas fiestas ahí que la Biblia en español no dice. El 16 de Nisan, fiesta de las primicias, comenzaba algo que se llamaba la cuenta del Omer. La cuenta del Omer se hacía por 50 días. Comenzaba el 16 de Nisan, comenzaban a contar los granos. 50 días después llegaba otra fiesta que se llamaba Shavuot, que es lo que en español se conoce como Pentecostés, en donde el sacerdote ofrecía nuevamente el grano, ofrecía panes recién hechos y se los ofrecía a Dios. Y toda esa era la fiesta que hacían los judíos. Podríamos leer Levítico 23, 5 al 22, léalo en su casa porque no quiero leer. Es que mire que el tiempo avanza, no quiero tomar mucho tiempo. Pero tenga en cuenta esto. 15 de Nisan, feriado, ceremonial, sábado. 16, sábado. Se celebraba panes sin levadura, fiesta de las primicias, comenzaba la cuenta del Omer y comenzaba una fiesta con la cuenta del Omer que Levítico llama la fiesta de las semanas. Levítico dice, y me celebraréis fiesta por 7 sábados. ¿Cuántos son 7 sábados? 49 días. 7 por 7, 49. Al día 50, Pentecostés. Cuando dice la fiesta de las semanas, en realidad está hablando de la fiesta de los sábados. No era la fiesta de las semanas, era la fiesta de los sábados. Y cuando, según lo que yo entiendo, cuando el autor de Mateo, del autor de Marcos, el autor de Lucas, el autor de Juan dice que pasado el sábado semanal, vinieron las mujeres amaneciendo el primero de los sábados, yo lo entiendo diferente a los traductores, porque ahí no dice semana. Dice sábados. Y yo entiendo que el autor está haciendo referencia al primer sábado de la fiesta de los sábados, que eran 7. El primero de los sábados. Y durante 49 días hasta el 50 llegaba la Pascua. Y Pablo dijo en 1 Corintios 5:7 que Jesús era nuestra Pascua. Pablo relacionó a Jesús y la Pascua, diciendo que la Pascua se había cumplido en Jesús. Pero en 1 Corintios 15, 20 al 23, dice que Jesús también es nuestras primicias. Y quiero que lo leamos porque eso sí me interesa leerlo. Observe lo que dice 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15, 20.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 al 23. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea que para Pablo, en Jesús se cumplieron dos fiestas. La Pascua, que incluye a Jesús como el Cordero Pascual, a Jesús como el pan sin levadura, e incluye a Jesús como las primicias. ¿De acuerdo, Pablo? Todo se cumple en Jesús. Teniendo esto en cuenta, yo le digo, para este servidor, no sé para ustedes, pero teniendo esto en cuenta, para mí, nunca dice el primer día de la semana, sino el primero de los 7 sábados. El primero de los sábados. Entonces, pastor, ¿dónde surge esto del primer día de la semana? Resulta, mis amados, que después de Jesús se quedaron 2 interpretaciones de las fiestas judías en el pueblo. La de los fariseos y la de los saduceos. Los fariseos decían que el 16 de Nisan se celebraba después del 15 de Nisan, fuera el día que fuera. Los saduceos decían que el 16 de Nisan, las primicias, se celebraban, era después del sábado semanal. Porque en el Levítico 23 dice que tienen que esperar hasta después del sábado para celebrar las primicias. El problema es que Levítico nunca dice si ese sábado es ceremonial o semanal. Ese es el problema y de ahí surge la interpretación. 2 interpretaciones. ¿Se refiere al sábado semanal de la Pascua o se refiere al ceremonial de la Pascua o al semanal? Si fuera el ceremonial de la Pascua, el martes cae el 15, digamos lunes 14, martes 15, miércoles 16, primicias. Según los fariseos, para poderme hacer entender. Según los saduceos, si la Pascua cae en martes, para celebrar las primicias tienen que esperar hasta el domingo para celebrarlas. Entonces la iglesia cristiana, como se quería separar de y reemplazar el sábado, ¿qué hicieron? Dijeron, no, pues vámonos con la interpretación de los saduceos, y cuando dice el primer día de la semana se refiere al domingo. Pero amados, el 15 de Nisan puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el lunes, puede ser el martes, puede ser cualquier día. Porque lo importante no era el domingo. Lo que importaba era que Jesús estaba cumpliendo las fiestas judías al pie de la letra. Que Jesús era el cumplimiento de las profecías. Entonces nunca los autores están hablando del primer día de la semana como domingo, sino el primer día de la fiesta de los sábados, cuando se cuentan de 7 en 7 hasta el 49. Ahora vamos a Hechos capítulo 20, porque aquí se pone bueno esto. 2 pasajes más y termino. ¿Para qué me dan el púlpito tan tarde? Culpa de que se tardaron mucho. Hechos capítulo 20. Lo bueno es que hay comida, así que no se preocupen. Hechos 20, 6 al 7, o más bien el 7. Un pasaje que muchos cristianos usan para decir, ve, ahí dice que nos tenemos que reunir en domingo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al siguiente día, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Cuando el cristiano no adventista lee esto, dice, ven, ahí dice, ahí lo dice, que es el primer día de la semana, por lo tanto tenemos que reunirnos en domingo. Ese es el argumento, ¿verdad? Pues vamos a ver si lo que yo les estoy diciendo concuerda o no. Yo tengo que leer el contexto.
Y en el contexto, yo tengo que ver si de verdad es el primer día de la semana o está en el contexto de las fiestas judías. Versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, zarpamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿De qué está hablando Pablo aquí? De la fiesta de los panes. ¿Cuál es la fiesta de los panes sin levadura? La Pascua, 14 y 15 de Nisán. Es decir, que la expresión el primer día de la semana está en el contexto de las fiestas judías. Ahora sigamos leyendo, porque se pone mejor. Versículo 13 al 16. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándolo a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tocamos puerto en Samos. Hicimos escala en Trogilio, y al tercer día llegamos a Mileto. Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de ¿qué? De Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Así que Hechos 27 está en el contexto de las fiestas judías. Por lo tanto, cuando dice el primero de la semana, en realidad lo que está diciendo es el primero de los sábados, de la fiesta de los sábados, no del domingo. Último pasaje. Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16. Otro pasaje que es usado para decir que debemos reunirnos en domingo. Vamos a ver el contexto también de esto. En cuanto a la ofrenda, Primera de Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta para que lleven vuestros donativos o vuestro donativo a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Pasa lo mismo que con Hechos capítulo 20, versículo 7. Y vuelvo y repito, la frase que se usa aquí es miantón sabatón, el primero de los sábados, no el primero de las semanas. Ahora, cuando yo leo esto, muchos cristianos dicen, ven, que hay que reunirnos en domingo porque es cuando se recoge la ofrenda, se recoge el diezmo, se recoge la limosna. Pero el contexto, una vez más, tiene que decirme si en realidad esto está en las fiestas judías o no. Versículo 5. Iré a visitaros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y puede ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde yo haya de ir. No quiero veros ahora de paso, pero espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso ¿hasta qué fiesta dice? Hasta Pentecostés. Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, aunque muchos son los adversarios. En otras palabras, tanto Hechos 27 como Primera de Corintios 16, 1 al 4, ambos están en el contexto de las fiestas judías. Por eso yo les decía, para este servidor, no habla del domingo. Está hablando de las fiestas judías y el primero de la semana en realidad es el primero de los sábados. Entonces, ¿por qué Pablo dice que se recoja la ofrenda? Porque en el día de las primicias se recogía la ofrenda que iba al templo. Y Pablo les está diciendo que se recoja la ofrenda para que cuando él llegue, no iba cada domingo, iba solo esa vez, recoger y poder llevar a Jerusalén lo que habían recogido.
Mis amados, la iglesia a través de los tiempos, desde que se fundó y desde que se fue a Roma, especialmente en Roma, comenzó con lo que se conoció como la teología del reemplazo. Reemplazaron todo lo que tenían que ver con los judíos porque no querían nada que los identificara con judíos. Y eso incluyó el sábado. El sábado fue reemplazado por el domingo. Y esa teología llevó a muchos cristianos a través de la historia, incluso los reformadores, hasta nuestra época, hasta el día de hoy, en que muchos siguen con la teología del reemplazo, diciendo que todo fue reemplazado, que Israel es el carnal, que la iglesia es el espiritual, que el Antiguo Testamento es el carnal, que el Nuevo es el espiritual, que la ley es carnal, que la gracia es espiritual, por lo tanto el sábado es carnal, el domingo es espiritual, hasta nuestras fechas. Y eso afectó la interpretación de los pasajes donde dice el primer día de la semana. Pero cuando usted y yo entendemos qué es la teología del reemplazo, cuando entendemos las fiestas judías, comprendemos que los autores bíblicos en ningún momento pretendieron reemplazar el sábado, sino que estaban resaltando a Jesús sobre las fiestas judías como el cumplimiento de cada una de esas fiestas. Y que ese Jesús, cuando estuvo en la tierra, lo primero que hacía era resaltar la verdadera esencia del sábado, que es misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué amor quiero para con el prójimo? No quiero ni maldad, no quiero absolutamente nada de crueldad. Quiero que todos adoren en sábado como lo hacía Jesús, amando al prójimo y teniendo misericordia. Así que, amados, yo espero que este tema, que tiene un poquito de historia y un poquito de teología, un poquito ahí de varias cosas, pueda ayudarles a ustedes en su crecimiento espiritual y también en sus argumentos a la hora de defender el sábado cuando se presente la oportunidad. Amados, recuerden que el sábado Dios lo dio, y lo hemos dicho en todos los sermones que hemos tenido del sábado, con dos objetivos: relación con Dios vertical, relación con el prójimo horizontal. Que Dios les bendiga.